tenerlos en este programa tan especial. Se ha vuelto un programa de los cada 8 días, cada jueves, estar allí conectaditos, conversando. Y bueno, en este programa traemos un invitado muy especial. Yo no sé cómo describirlo porque hasta donde he visto hace de todo. Así que él tiene que presentarse. Yo solamente voy a decir el nombre, pero él nos hablará. Bienvenido, hermano César Martínez. Bienvenido a su programa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para cada uno de ustedes, muy buenos días para aquellos que nos ven en el otro hemisferio, ¿cierto? Filipinas, Australia, que sabemos que pronto llegará ya, si no es que ya ha llegado. Pero entonces un feliz día para cada uno de ustedes, muy felices como ministerio y muy feliz personalmente de poderles acompañar en este día. Hombre, hermano César, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Bueno, de las cosas que puedo decir es que desde el momento en que lo contactamos siempre estuvo allí dispuesto con todas las ganas, haciendo todo para que este programa se diera y bueno, estamos muy agradecidos con eso. Mi hermano César, pero bueno, yo no lo quiero presentar porque lo que yo pueda saber no va a ser tan bueno como usted lo diga. Cuéntenos de dónde es. ¿Dónde se encuentra en estos momentos y a qué se dedica? Claro que sí, mi nombre es César Augusto Martínez Beltrán, felizmente casado con una profesora de inglés, tengo 30 añitos y aunque nací en Ibagué, a los 4 años mi familia por buscar un mejor futuro viajó aquí a los Llanos Orientales, específicamente en Granada Meta. Desde Ibagué a Granada Meta hay aproximadamente 12 horas. Pero en esa época, en 1993, mi familia demoró 8 días por los derrumbes y todo eso de la época de Ibagué hasta Granada. Las épocas han cambiado, ¿no? Aquí pues me crié, mi abuela siempre adventista, mi abuela colegio adventista, amo la educación adventista. De primero a 11 estudié en el colegio adventista, de ahí obtuve una beca y estudié en la universidad licenciatura en música y bueno, a finalizar mis estudios de licenciatura, tuve el privilegio de que me llamaran para una beca de maestría en Andrews University. Bueno, no sé si era para música o ministerio musical, pero no la tomé. Eso ya es otro testimonio. Pero decidí venir acá a Granada por un propósito especial. Y bueno, aquí estamos con el Ministerio Chofar Colombia, creado en el 2010 y en la universidad inició y seguimos aquí presentes 10 años después. Oye, pero qué bendición, hermano. Bueno, ahora que me toca el tema de que le gusta la educación adventista, hace poco se estrenó por allí un video de ustedes hablando sobre la educación adventista, donde reunieron una cantidad de niños, muestran los colegios. Eso es muy lindo, el video, por ahí estuve conectado viéndolo. Y bueno, gracias a Dios, pues tiene ese enfoque tan lindo apoyando la educación adventista. Y bueno, también tocó un tema muy bonito sobre su ministerio. Hay un ministerio por allí que he visto que cantan, suben videos a YouTube. Ya por ahí ahorita diremos dónde encontrarlos en YouTube para que la gente sepa. Y bueno, pero háblenos de ese ministerio exactamente, cómo se formó, cómo llegó, qué hacen con el ministerio, cómo forman, porque por allí incluso veo de la banda suya, están por allí detrás en el fondo en la pantalla. Y bueno, por ahí nos lo está mostrando, bueno, allí lo veremos entonces. Ay, eso. Entonces, yo quisiera que usted nos hablara un poquito sobre el ministerio. ¿A qué se dedica ese ministerio? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacen? Bueno, mi hermano me hace bastantes preguntas, ¿no? Si me alargo, pues no es mi culpa porque soy muy sistemático y diplomático y entonces trato de contestar todo progresivamente mientras va hablando, trato de organizar la respuesta de todo lo que me está preguntando. Bueno, la primera es que le Bueno, conté. yo quiero decirle una cosa que le digo a todo el mundo. Gócese, así que hágale. Cuéntenos de eso. Muchas gracias. Cuando yo quería estudiar o teología o música, le pedí al Señor que me diera una señal, que me decidí por música. Yo dije, Señor, muéstrame una señal que acepte mi decisión, ¿no? Así fue como cuando me fui a despedir del rector del colegio, dijo, César, tenemos una beca para ti. Entonces, la oración que yo había hecho se convirtió
convirtió esa señal de la beca universitaria en algo real. Así fue como me fui a estudiar música a la UNAC, pero siempre con el deseo de ser misionero. Yo siempre quise ser misionero, me imaginaba en la China, en otros ministerios, allí como el del pastor David Gay, u otros de la iglesia, o ADRA, ¿cierto? Y en la universidad fue así, siempre tuve ese pensamiento. Pero en el séptimo semestre vi la materia de filosofía de la música adventista del maestro Nelson Berrío. Espectacular esa materia, me encantó. Y yo veía a los otros músicos que tocaban, ejecutaban instrumentos, pero muy poco al seminario, al dar seminarios, a investigar profundo este tema. Así que quise ahondar un poco más y empezaron a llamar a diferentes profesores a dictar seminarios en el país, pero entonces en una ocasión ocurrió que el profesor titular, el coordinador, no podía. Mandaron a un segundo profesor, él tampoco podía. Entonces, por tercera opción, no sé, el profe allí, Raúl Suárez, César, ¿usted puede? No, profe, claro que sí, yo puedo. Y entonces me enviaron a mí, hicieron un llamado a la universidad y me enviaron a mí como tercera opción a Supía Caldas. Y así fue que yo empecé a viajar por Colombia. Próximamente estuve aquí teniendo un seminario de música allí. Y en ese momento se me amplió el conocimiento o se me amplió la oportunidad de por qué no formar un ministerio musical. Recordemos que ahorita todo le llamamos ministerio musical, pero ¿qué es un ministerio musical de acuerdo al escrito está? Con base a los ministerios musicales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es muy profunda esa palabra, muy profunda. Entonces, qué bueno que ojalá todos los ministerios que tenemos en la iglesia y de músicos comprendamos esa palabra a detalle, ¿cierto? Porque significa humildad, servicio a Dios, llamado por Dios, tanta cosa. Desde ahí formé el ministerio en el 2010 y de ahí empezó a funcionar. Después me empezaron a llamar a campamentos y llevar a músicos. Entonces fue poco a poco allí ese proceso del origen del ministerio musical. Finalmente me gradué en el 2012, aunque debía graduarme en el 2011, por falta de recursos me gradué en el 2012 y mi proyecto de grado fue efectos fisiológicos en el cuerpo humano de música cristiana contemporánea. Se compraron unos aparaticos llamados Whiteware de Estados Unidos que medían la frecuencia alfa del cerebro, la respuesta galvánica de la piel, los músculos y la frecuencia cardíaca. Allí entonces trajimos decenas de personas ateas, cristianas, evangélicas, adventistas, no adventistas, y le pusimos música secular, reggaetón cristiano, salsa cristiano, pop cristiano, himnos del linario, música adventista, y eso tuvo un resultado lindo, porque la ciencia apoya lo que está en el escrito está. Oiga, pero qué interesante eso que nos acaba de comentar. Bastante profundo y bastante chévere. Yo le voy a ser sincero, no sabía que había un ministerio así y que se había hecho un estudio así, de más que algunos sabrán de antemano todo eso, pero es súper interesante lo que usted acaba de decir y es cierto. A veces no tenemos consciente lo que es la expresión real de ministerio. Y ahora todo es ministerio. El ministerio, tal, el ministerio, ¿qué? Yo tengo el ministerio. Pero tener esa concepción real de ministerio. Da conferencias también, por eso le decía al principio a todos que él hace de todo, porque incluso por ahí detrás de cámara comentábamos que en esta pandemia estuvo como productor musical. Así que ahí vamos, aprendiendo de todo y qué bueno que haya podido llegar a los demás de esa manera. Yo quiero hacerle una pregunta así bien chévere de suya, así de su casa, así de usted. De esas preguntitas que a veces en el programa esperan, pero esta no es tan dura, así que no se preocupe. Yo quisiera saber, usted, ¿cómo ha manejado en su parte personal todo este asunto de la música, ya que está tan profundamente metido y es inevitable a veces, como hablaba ahorita de pronto en el proyecto que hicieron, de que hubo reggaetón cristiano, todo eso, y ¿cómo hace usted para manejar todo este tipo de música, incluyendo la secular?
cómo maneja esos niveles, porque es cierto que de una u otra manera la música nos llama la atención a todos por todos lados. Así que, ¿cómo maneja eso? ¿Cómo lleva eso a su vida personal? Mi hermano, ¿me podría ampliar un poco más la pregunta Bueno, para te pregunto, lo que pasa es que a contestarle? veces nosotros a veces vemos muchas personas que son muy liberales en el asunto de todo lo que tiene que ver con la música secular, o que tú puedes escuchar lo que quieras, llevarte lo que quieras. Eh, ¿Cómo lo maneja usted? Porque todas las personas nos llaman la atención la música. No podemos decir que a un llanero no le guste su música, ¿verdad? Le va a llamar la atención sí o sí. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo usted en su parte personal podría decir yo cómo lo manejo? ¿Cómo evito de pronto que me llame tanto la atención o mezclarme demasiado? Evitar toda esta situación de la música secular. Claro que sí, una gran respuesta, una gran pregunta, perdón, porque comprendamos de que la guerra que hubo en el cielo tuvo que ver con música. Bueno, no sé si me extiendan esta pregunta, pero me parece que es importante. Resulta que Lucifer, dice el Espíritu de Profecía, que era el ángel que tenía más dones y talentos. Ustedes han visto las discotecas que tienen una luz que ilumina y el logo queda en el cielo. Posiblemente Lucifer había billones y billones de ángeles y él alumbraba más que todo. O por lo menos como Saúl, los otros ángeles le daban de acá para abajo. Dice el Espíritu de Profecía que no había ángel más excelso con los mayores talentos que Lucifer. Lucifer dirigía el coro celestial. Eso nos da un indicativo cómo para Dios es tan importante la música que no puso al mejor ángel a dirigir la comisión de oración, ni de seguridad como los serafines en la puerta del Edén, ni de otras pocas comisiones que hay. Porque si hay director de música, como lo hay en una junta de iglesia, hay otras comisiones en el cielo, otros departamentos. No puedo andar ahí porque no he estudiado o no sé si hay luz. Pero lo que sí puedo decir es que Dios escogió al ángel más excelso a dirigir la música. Eso me da a mí un pensamiento amplio de para Dios cuán importante es la música. Cuando Lucifer dirigía los coros celestiales, él tenía influencia en los ángeles. Los ángeles decían, wow, Lucifer, ¿tú cómo diriges la orquesta? Esta composición celestial, ¿quién la...? Lucifer la compuso. Tremendo Lucifer, ¿cómo eres de inteligente? Y él empezó a tener más hijos. Cuando él empezó a sembrar la semilla de la duda, porque Historia de la Redención no dice que él criticó a Dios, sino hacía, por ejemplo, algo así, después del ensayo, no, estoy haciendo una interpretación homilética, después del ensayo, venga ángeles, ustedes cuatro vengan para acá, venga, es que hay un rumor en el cielo, dice que Dios es injusto, dice que Dios no es un Dios de amor, ¿ustedes han escuchado eso? Entonces algunos decían, no, yo no he escuchado. Oiga, ¿será que sí? Otro, quién sabe, ay, sí, yo sí he escuchado. Y empezó a sembrar la duda. Los ángeles, ¿qué decían? Si él es el director del cielo, de música, si él es el que está ahí, tal información después de la deidad, es porque algo de razón tiene que tener el director de música. Entonces, vean cómo la dirección de la música en el cielo influenció en engañar la mitad del cielo. ¿Cómo así, profe César? Sí, el primeros escritos dice que él engañó la mitad del cielo, pero cuando Dios lo llamó a juicio, hicieron todo ese proceso, solo la tercera parte descendió. Ese contexto para decir que nos enfrentamos no con el director de obra misionera en el cielo, no con el director de la oración, nos enfrentamos con el director de música del cielo, por eso tanta dificultad con la música. Y un erudito dijo, la música es casi omnipresente, porque usted pone YouTube, le suena el último reggaetón. No, no quiero escuchar. Le coge el celular y pone ahí el último reggaetón. Pero usted sale a la calle, ¿sí? Y el vecino tiene la torre en la costa, allá con su cipote allá, con el último reggaetón. No, 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 yo no quiero escuchar eso. Se monta el taxi y el taxista está escuchando el último reggaetón. No, hombre, no me dejan esto descansar. Va usted a hacer mercado, está allá el supermercado con el último éxito. La música es casi omnipresente. Lógicamente el único omnipresente es Dios. Pero la música es casi omnipresente, podemos mencionar desde ese punto de vista. Por eso Lucifer ataca tanto este tema de la música. Estoy hablando del tema de la música secular. Toca tener mucho cuidado con ese tema. ¿Qué nos dice el escrito está? Porque mi hermano Fabio no puedo contestar si no es con un escrito está.
Y el escrito está me dice que el pueblo de Israel escuchaba música secular. Cuando hablamos de secular, a veces creemos que es todo lo malo. No, secular es algo que no es cristiano. Ejemplo, el fútbol. El fútbol no es cristiano, es secular, es una actividad secular. Pero si yo voy con mi esposa, con mi sobrino y juego con los hermanos de iglesia, no es malo. La carpintería es algo secular, no es algo cristiano. No todo lo secular es malo. Y el pueblo de Israel celebraba la nueva luna, Primera de Corintios, Crónicas y muchas otras cosas más. Música secular que no afectaba a los principios cristianos. Hay mucha música que no es cristiana, que cuando la paso por el filtro de la Biblia, no se contradice. Ejemplo, cumpleaños feliz. No tiene que, no es cristiana, pero cuando le paso el filtro de la Biblia pasa. El camino de la vida. El camino de la vida, ¿sí? No, ese es el vallenato, me equivoqué. Esto, deprisa como el viento van pasando. Eso es secular, pero cuando yo le paso la Biblia, los principios no son afectados. Entonces, qué pena que me extienda tanto, pero bueno, por eso contesto allí. Entonces, hay música secular que podemos escuchar, aunque no afecte allí la vida espiritual. Sin embargo, esa es mi respuesta con el escrito está por eso tocan música colombiana a veces agrupaciones, por eso música llanera y eso, ¿cierto? Que no interfiere allí. Sin embargo, a título personal no escucho música secular. Uno, porque no me queda tiempo. O sea, yo estoy desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, a veces más, a veces menos, ¿cierto? No me queda tiempo y nunca, sí, prácticamente cuando joven, pues los momentos difíciles que espero, el himno que voy a tocar tiene que ver con mi conversión, ¿cierto? En ese tema difícil de la juventud, un saludo especial para todos los jóvenes que nos escuchan y ustedes son importantes para Dios, muy importantes para Dios y por eso Satanás los tenta tanto porque ustedes son importantes. Entonces, no escucho música secular. Ahora, ya otra pregunta que su merced me hace, la música cristiana. La música cristiana contemporánea, perdón, la música cristiana antigua se creía que era una música solemne. Ahora hay música cristiana contemporánea. ¿Qué es eso? Cualquier tipo de género, pero con letra de Dios. Entonces es bastante espinoso ese tema, bastante complejo, y tratamos de hacer música porque no hay un género adventista, toca aclarar este tema, no hay un género adventista. No, que es que este es el género que toca cantar en la iglesia, no lo hay, pero por lo menos Dios nos ha dejado una inteligencia o por lo menos un sentido común de que lo que toquemos no suene a secular. Mano, yo le voy a decir una cosa, yo necesito que usted me tenga un seminario de esos. Está muy bueno Amén, esa amén. respuesta. Yo no sé qué pasa, pero cada vez que hago una pregunta así que tiene que ver con lo más personal, todos se gozan en responderme así como se gozó usted. Eso es lo que más me gusta de este programa. Y qué rico, qué buen concepto. Eh, Agarró mi cabeza y la abrió así, metió el concepto y ¡pum! La cerró. Así que, hermano, gracias. De Amén, verdad, amén. qué buen aporte. Y con un escrito está, siempre va a ser excelente, maravilloso. Y bueno, a título personal, usted dice que no escucha eso, pero qué bueno que nos aclaró el concepto antes, porque a veces algunos nos cerramos, ¿verdad? En eso. Pero bueno, mano, una de las cosas que sé es que usted es pianista, toca el piano, instrumento suyo, el piano hasta el momento, ¿verdad? No sé qué otros toca, pero nos encantaría escuchar ese instrumento y esa canción que ahorita promocionó que de pronto nos va a llevar a una conexión con el Señor. Así que, hermano, gócese, prepárese y escuchémoslo. ¿Qué nos dice usted de esa canción? Claro que sí. Realmente no soy pianista, pero más que todo soy director de orquesta y administrador cultural. Pero ejecutamos el piano para gloria de Dios. Cuando yo estaba en el grado undécimo, como tal vez algunas personas que nos estén escuchando, o como tal vez algunos padres que nos escuchan y su hijo está en undécimo en esos momentos difíciles, preste mucha atención, abra el oído y su corazón. Yo pasé por un momento muy complejo porque 16 años estuve esperando un hermano, mi hermanito, y cuando nació,
esto nació con discapacidad física. Fue un momento difícil porque mi familia tuvo que salir de Granada, pasaron 2 meses por allá, así que yo estaba solo en la casa, con malas amistades y un momento muy complejo porque tenía un pie en la iglesia y otro pie afuera y empezó esa etapa difícil de la juventud. Sin embargo, cuando ya estaba más por fuera de la iglesia que por dentro, llegó una docente de un colegio adventista, la profe Marta Merchán del Colegio Adventista de Villavicencio, que si me escucha un abrazo y un saludo, lloró, hermano Jesús que está detrás de la pantalla, usted que es docente, ella lloró, no me habló, lloró diciéndome, César, vuelve a los caminos de Dios. Y me habló esa profesora con tanto amor que yo me fui para mi casa. Empecé a llorarle a Dios, a pedirle perdón, porque el sábado en la mañana estaba en la iglesia y el sábado en la tarde estaba viendo película o paseando con los amigos. Estaba cogiendo malas amistades. Lloré y puse la siguiente canción que les voy a entonar en esta noche. Esa fue la canción que tocó mi corazón y me encaminó nuevamente de joven a los caminos de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, entonces escuchemos voces, hermano. Amén, 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 amén. Qué linda canción, renuévame. Renuévame, Señor Jesús, fue la canción que fue a mi casa, lloré allí y nuevamente me encaminé en los caminos de Dios. Amén, amén. Qué bendición, hermano. Gracias por compartirla con nosotros. Gracias por esa linda melodía, por dejarse utilizar en este momento por el Señor. Y bueno, antes de que, yo siempre digo a la gente que cierre el programa, pero todavía no, porque quiero preguntarle sobre una frase que nos mandó por allí. Háblenos de esa frase. ¿Qué nos tiene que decir por esa frase que publicamos por allí? Háblenos de ella, por favor. Claro que sí, siempre un ministerio debe tener un eslogan, una frase, ¿cierto?, que impacte. Yo como lo creé en el 2010, en ese momento el pastor Ted Wilson subió a la presidencia y todo de ahí para allá fue reavivamiento y reforma. Antes se creía que reavivamiento y reforma era, no, ¿cómo así? Restrepista, reformista, fuera la iglesia, pero en el 2010 esas palabras se dieron a conocer más, comprendiendo de que la iglesia puede tener un reavivamiento y una reforma y permanecer en la iglesia. Entonces comenzaron a hacer programas de oración, de hora misionera, y yo dije, wow, música por ningún lado. Quiero preguntar a los que me escuchan allá detrás de las pantallas, en tu iglesia, ¿cuántos seminarios de música han habido este año? ¿5, 10, 20, 1, ninguno? En los últimos 5 años,
¿Cuántos seminarios han tenido de adoración y música allá? ¿5, 10, 20, ninguno? Solo la cara que me imagino que están haciendo lo sorprende. Entonces, queremos reavivamiento y reforma en muchas cosas, pero no en la música. Entonces, por eso le puse el eslogan allí, porque reavivamiento y reforma también es música. Ese es nuestro eslogan, también es música. Entonces, ese fue el eslogan por la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es como la vida humana. Se necesita en la vida humana consumir cereales, vitaminas, carbohidratos, etc., etc., etc. En la vida espiritual es igual. Si no, se descompensa la vida espiritual o el cuerpo. Y la adoración y la música, ¿cuántos seminarios han ustedes escuchado en su iglesia este año? Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad, hasta el día de hoy, yo no sé, creo que podría contar los seminarios que he escuchado de música en la iglesia y creo que de ellos la mayoría lo hemos llevado nosotros por allí con los amigos que son músicos, pero que nos hayan dictado, no. Pero sí, interesante y yo sé que la misma cara que yo puse de sorpresa, algunos la pusieron y vea, qué puntual eso que acaba de decir. Sí, la verdad la iglesia, no solo la iglesia, el mundo necesita una reforma en cuanto a la música. Muchas personas deben conocer la música, deben ver, abrir un poco más la mente a todo esto, pero a veces nos cerramos demasiado en algunos conceptos y voy a decir algo que no sé hasta qué punto vaya a polemizar, pero lo voy a decir. A veces nos cerramos tanto que vemos todo como un pecado y preferimos omitir hablar de ello. Vemos tanto los otros tipos de música como un pecado y omitimos hablar de música en la iglesia en vez de enfrentar la situación y educarnos más en ello. Hoy hablar de música, yo he escuchado muchas veces, no, que vamos a hablar de música y no sé si de pronto recuerdan alguna fecha que se hablaba sobre la vestimenta femenina, que preferían decir, no hablemos de eso porque es un tema muy extenso, muy polémico. Y hoy en día, hablar de música lo ponemos así también, como no hablemos de eso porque es muy, muy extenso. Y a raíz de eso también ha llegado este programa donde hemos abierto los conceptos de los músicos al público. Así como sus conceptos, hay muchos músicos que han expresado conceptos muy lindos, espectaculares, y es lo que deseamos, pero a veces nos cerramos y queremos decir, yo no quiero escuchar eso, y en la iglesia no podemos escuchar el tema de música porque dividimos la iglesia, porque es polémico, en vez de educarnos. Y creo que haya más seminarios y que haya más personas como usted y su ministerio que puedan llevarnos esa educación en cuanto a la música. Así que le agradezco mucho habernos hablado y yo quisiera que la gente lo escuchara más, pero quiero que cierre usted este programa. ¿Cómo lo va a cerrar? No sé qué nos va a decir, pero me encantaría que nos dijera algo, que dijéramos cada vez que recordáramos esa expresión, lo recordáramos a usted, hermano César Martínez. Así que gócese y lo escuchamos. Ciérrenos el programa. ¿Cuántos minutos me da? Gócese. Amén. Ok, quiero decir primero de que este humilde servidor ha tratado de orar, de ayunar, de estudiar, y todo lo que digo en mis seminarios es lo que he podido aprender. No soy la última autoridad, no soy la última palabra, nadie la tiene, ¿cierto? Porque ni siquiera como iglesia estamos organizados en la música. La Asociación General no hay departamental ni vicepresidente de música. La División Interamericana no tiene departamental. Las uniones, algunas que otras, y mucho menos allí en las asociaciones. Entonces, no se ha podido organizar la iglesia con este tema, ¿cierto? Entonces, mucho menos puede decir un ser humano como este servidor decir esto, no, es que esta es la última palabra y es que usted está condenado. No, querido músico, querido hermano que me escucha, lo que yo expongo, lo que yo menciono, es lo que el Señor me ha mostrado. Y usted puede tomarlo y, como dice Pablo, no escucharlo todo y retenerlo bueno. Simplemente yo predico, yo expongo lo que el Señor me ha mostrado hasta ahora. Eso es. Con base a la música se dice mucho. A veces hablamos de lo que a mí me parece. Es que yo escuché, es que en tal video que descargué. Pero es que es un escrito está. Es un escrito está que debemos hablar.
Cada vez que hablemos de música, hablemos del espíritu profecía, de la Biblia, de los testimonios, porque a veces hablamos mucho, pero el escrito está como Jesús venció al enemigo, nos falta poco. Entonces, quiero terminar diciéndole que para gloria de Dios, este ministerio durante 10 años ha servido a la iglesia, damos seminarios de música, tenemos una orquesta, como ustedes la pueden ver allí. En el 2018 viajamos a Panamá, 95 personas, casi ocupamos todo el avión y para gloria de Dios allí viajamos y predicamos. Tenemos cuarteto, tenemos grupo vocal, tenemos dúo, tenemos solistas. Este año, para gloria de Dios, tenemos el ministerio, el estudio de grabación y seguimos avanzando diciéndole al Señor algo muy importante. Señor, llévanos tan lejos como tu voluntad lo desea. No como la nuestra, porque yo quiero salir en 3 ABN, quiero la universidad, quiero en Estados Unidos, pero si el hermano de la finca de 5 horas adentro en moto o en caballo me dice que vaya y le cante, tendré el mismo espíritu que si me dicen que grabe una canción para la conferencia general. ¿No es el mismo espíritu? ¿No es el mismo Dios? Las mismas ganas de ir allá a la finca con el hermanito, que hay 10 viejitos allá en la iglesia de tabla, es la misma sensación, el mismo espíritu que debo tener para ir a alabar a Dios. Queridos amigos músicos que me escuchan, tengamos conciertos, tengamos alabanzas a Dios, salgamos allí en los canales, pero que nuestro primer concierto antes de ir allá sea de rodillas ante Dios. Cante ante Dios, cántele ese concierto a Dios, lea la Biblia allá de rodillas, esa hora de alabanza que va a tener allá en el programa grande, téngalo de rodillas en la mañana primero ante Dios y después tengámoslo a los demás y con seguridad el Señor nos bendecirá, ¿no? Nos bendecirá. No me creo nada. Vuelvo y lo repito, si alguno se siente mal, no lo digo por alguien en personal, sino lo que Dios pone en mi corazón y simplemente enseño lo que el Señor me ha permitido aprender. Tal vez en 5 años cambie el concepto, pero humildemente comparto lo que el Señor me ha enseñado. Por último, no todos son buenas noticias, tengo una mala noticia para aquellos que venden celulares, que tal vez trabajan en la carpintería, que tal vez trabajan como Jesús en el computador, ¿cierto? Muy pronto se las acabará el trabajito, porque en el cielo vamos a adorar. El Espíritu Profecía dice que antes de entrar a la patria celestial, el Señor nos va a dar una corona, pero también nos va a dar un elemento, que es un arpa. Si usted ve una persona con tapabocas y un traje blanco, usted dice, ese elemento es porque va para la cirugía. Si usted ve una persona con casco, con herramientas, con metro, esa vestimenta da a conocer que él va a ir a la construcción. Si el Señor Jesús nos da una arpa, ese elemento nos está diciendo, la música es, el cielo es pura adoración y alabanza. Porque ese elemento lo necesito, esa vestimenta es primordial, esa arpa para la adoración por la eternidad a nuestro Dios. Así que alabemos, padres, que alaben sus hijos, jóvenes, abuelos, niños, alabemos el nombre de Dios, pidámosle sabiduría, pidámosle entendimiento de acuerdo a nuestras capacidades e iniciemos lo que vamos a continuar en el cielo, porque los que adoramos vamos por la eternidad. El que esté haciendo otro trabajo, no le guste la adoración, o no vaya al cielo, o allá le va a tocar desde cero más atrasado. Pero alabemos el nombre de Dios. Ya esperamos lo menos, ya esperamos lo más, esperemos lo menos, porque Cristo viene pronto. Aleluya, hermano, gloria al Señor. O sea, yo lo voy a decir así, personalmente, yo necesitaba escuchar esas palabras. Qué espectáculo, qué conceptos. Gloria a Dios porque lo ha iluminado, porque le ha puesto esos conceptos en la mente y de pronto algunos no veían, pero mientras estaba usted aquí hablando, yo estaba amén, estaba aplaudiendo y estaba en el gozo. O sea, sí, a mí me encanta ese concepto y doy gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Por aquí abajito va a aparecer, para que todos lo vean, el canal de YouTube del ministerio.
Va a aparecer su página de Instagram, también va a aparecer la suya personal, así que vamos a enfocarnos en el ministerio y también a ustedes. Por aquí abajito va a aparecer el nuestro. Este programa también va a aparecer en podcast, así que todos pueden esperarlo, pueden disfrutarlo allí en todas las plataformas digitales de su preferencia, puede escucharlo en podcast y va a aparecer nuestro canal de YouTube, Instagram y todo. Así que gracias, hermano, de verdad, muchas gracias, hermano César, por esa entrevista tan buena, tan nutritiva, tan especial, que el Señor le siga inspirando y motivando a los demás a que adoremos al Señor. Y es cierto. Hermano, le auguro lo mejor, le deseo, creo que lo mejor que le puedo desear es a usted del cielo. Le Amén. deseo el cielo, Gracias. que pronto pueda estar allá y que juntos podamos adorar al Señor. Así que espero que allá nos esté diciendo celos. Dije, aquí veníamos a adorar. Así que nos podamos Amén. gozar. Amén. Gracias, hermano. Un abrazo. Y bueno, aquí nos despedimos de todos. Chao, chao a todos y bendición. Feliz noche. Hermano, gracias. Gracias a ustedes.